Señor nos ha olvidado. A veces estamos tan ansiosos de que no hemos recibido lo que hemos deseado. Y hay confusión interna por una otra razón, por algo que no está bien en nuestras vidas. Puede ser nuestra salud, puede ser nuestras finanzas, puede ser nuestro trabajo, en fin, puede haber una serie de circunstancias por las cuales nos sentimos batallando en nuestra vida diaria. Y por esa razón quizás cuando no ha llegado la bendición que nosotros anhelamos, entonces empezamos a batallar espiritualmente y como que decimos, ¿por qué razón el Señor no llega pronto? ¿Por qué razón lo que yo anhelo no lo recibo? Y así pasamos días, semanas, meses y a veces años, hermanos, y no lo recibimos. Pero una cosa es cierta, hermanos, el Señor sabe lo que a nosotros nos hace falta. El Señor sabe lo que nos está ocurriendo. El Señor muchas veces inmediatamente nos contesta nuestras oraciones. El Señor inmediatamente hace de nuestras vidas lo que deseamos. En muchas oportunidades, hermanos, el Señor espera. Ayer en la reunión de caballeros les decía a mis hermanos, por ejemplo, José tuvo que esperar 13 años para sentir la bendición del Señor. No sé si usted ya está con su prueba 13 años. Todos los hijos de Dios que le sirvieron al Señor tuvieron sus pruebas y que tuvieron que esperar hasta que se manifieste la misericordia de Dios. Hay ocasiones que el Señor inmediatamente nos contesta nuestra oración porque Él sabe que necesitamos de una forma urgente. Así que en esta mañana vamos nosotros a mirar el pasaje tan maravilloso como el Señor actuó de una forma inmediata para perdonar el pecado de una mujer que todos habían sentenciado a su muerte. Vamos entonces al Evangelio de San Juan, al capítulo 8. En el Evangelio capítulo 8 del Evangelio de San Juan voy a compartir los primeros 11 versículos. Cuando tengamos todos decimos amén. Amén. Vuelvo a repetir, en el Evangelio de San Juan vamos a analizar los pasajes desde el versículo 53, empezamos con el 8 el 1 y terminamos con el 11. Así que yo iré leyendo versículo por versículo mientras vamos analizando la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así. En mi Biblia tengo un subtítulo que dice la mujer adúltera. Dice, cada uno se fue a su casa. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Ahora, ¿para qué iba nuestro Señor Jesucristo al monte de los olivos? ¿Para qué iba? El Señor iba a orar. El Señor iba a derramar su espíritu ante la presencia del Señor. Y nosotros aquí, hermanos, siempre martillamos y decimos lo mismo. Hermanos, oremos. Hermanos, oren lean la palabra. Porque con esos dos ingredientes nosotros podemos batallar y ser victoriosos. En la naturaleza humana que nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él oraba. Él nos dio un ejemplo tremendo de la oración. Como hombre, Él era un hombre de oración. Era aquella persona que sabía perfectamente de que la oración llegaría ante su Padre para que le escuche. Eso es lo que hacía el Señor. Y recordemos, amados hermanos, que en los momentos más difíciles nuestro Señor Jesucristo subió también al Monte de los Olivos a orar cuando se acercaba la crucifixión. Y decía, Padre, si te es posible, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque sentía el Señor que al orar su Padre le iba a contestar. Así es que, amados hermanos, anímense siempre. Aquí yo predico siempre, en todo momento, de que el pueblo de Dios tiene que orar. Anímese a orar, hermanos. Deposite su carga, su situación, su frustración, su deseo, su anhelo en las manos del Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo, que vino en su naturaleza humana siendo Dios, Él estuvo totalmente convencido de que tenía que orar. Estaba ya en su ministerio. Él regresaba a estar nuevamente con las multitudes en
oración ante el Señor, porque sabía de que tenía que todos los días batallar. La vida de nuestro Señor Jesucristo en los 3 años y medio que tuvo de ministerio fue una constante batalla. Se encontraba con los mismos demonios, con una resistencia total por la doctrina que Él enseñaba. O sea, no fue fácil el ministerio del Señor, como usted sabe. Por último, hasta fue crucificado y lo mataron. Pero entonces el Señor quería nutrirse siempre de la oración. Y este día no fue una excepción. Fue un día más que el Señor fue a orar para encontrarse con una situación bastante difícil. Y vamos a ver por qué menciono yo bastante difícil. En el versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos, ¿quién más sino ellos?, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. El versículo 6 dice: mas estos decían tentándole para poder acusarlo, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aquí hay, hermanos, una fotografía extremadamente delicada. Los fariseos, los escribas, enemigos de Jesucristo, traen un episodio bastante complejo para ver cómo podría ser resuelto. ¿Qué es lo que podría hacer Jesús sobre una situación que nadie podía negar? Encontraron a una mujer adúltera. Encontraron a una mujer que tenía que ser apedreada y tenía que recibir la muerte. Esa era la sentencia de acuerdo a la ley mosaica. No se podía quebrantar esa ley. Jesucristo no podía quebrantar esa ley. Pero entonces figuremos nosotros esa fotografía, dibujemos en nuestra mente este momento. Jesús mirando un desafío de los escribas y fariseos. ¿Qué hacemos con esta mujer? ¿Qué hacemos, Jesús? Cuéntanos, tú eres el profeta. Tú dices que eres hijo del hombre, tú eres de Dios. Tú corriges a los que no hablan bien la palabra. ¿Qué podemos hacer? Aquí esta mujer te hemos traído que ha cometido adulterio. ¿Qué vamos a hacer? Los escribas y fariseos estaban, ellos, muy convencidos que ese momento iba a ser quizás la terminación del ministerio de Jesucristo. Porque de una u otra manera ellos premeditaban que Jesucristo se iba a equivocar. ¿Por qué? Porque si Él les decía: tengan compasión de esa mujer, yo he venido a salvar lo que se ha perdido, porque es lo que predicaba. Hubieran entonces dicho los fariseos: tú estás aboliendo la ley. No es correcto que tú quieras salvar a esta mujer que está en pecado y que la ley nos dice que tiene que ser muerta a pedradas. ¿Tú estás defendiendo eso? De la otra forma, los escribas y fariseos también querían escucharle al Señor. Si en verdad ustedes tienen toda la razón, esta mujer adúltera tiene que ser muerta, tiene que ser apedreada. Tenemos que ejecutar lo que nos dice la Biblia. Miren ustedes, había unas dos opciones que de una u otra manera le dejaban, si usted quiere, mal parado a nuestro Señor Jesucristo. Porque sea la una o sea la otra, los escribas y fariseos le iban a condenar a Jesús la actitud que él tomaba. ¿Qué hacer en un panorama tan complejo? Pero los fariseos y los escribas lo que no entendían era que Jesucristo era Dios y que por lo consiguiente Él tenía la capacidad de poder hacer cualquier cosa en cualquier circunstancia. Y eso nos hace reflexionar, amados hermanos, que lo que ocurre en su vida y en mi vida, Él es capaz de resolver cualquier situación que nosotros no creamos que pueda ser resuelta ya. Amén. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Porque Él es amor. ¿Cuántas veces usted y yo quizás hemos pensado en la situación que estamos viviendo? No hay forma de que esto se arregle. Y mientras está orando, mientras está más clavando al Señor, como que parecería que más se pone distante lo que estamos esperando. Y no llega. Y no llega. Pero amados hermanos, nosotros tenemos un Dios de gracia, de misericordia, de esperanza, de provisión. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, cuando ello ocurra, acordarnos de estos pasajes maravillosos que nos describe la Biblia. Dios es el Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos.
El Señor nos dijo ya un día, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que nos falta entonces a nosotros es comprender la promesa vertical que Dios ha dado a sus hijos. Y es entonces un imperativo recordar que la palabra del Señor nos dice que Dios no es hombre para que mienta. Yo en mi naturaleza humana les puedo ofrecer a ustedes cualquier cosa y nunca cumplirlo, porque soy de carne y hueso. Pero no Dios. Dios no es hombre para que mienta. Las promesas y ofrecimientos que están escritos en esa Biblia se darán y se han dado, hermanos. ¿Cuántas veces yo les he mencionado que todas las profecías escritas en este libro ya se han cumplido, excepto una, que es la venida de Cristo? Así que, amados hermanos, cuando hay esa lucha en que el enemigo empieza a hacernos ver cosas que no deberíamos ver, cuando el enemigo inyecta en nuestros corazones pensamientos que nunca debemos recibir, es ahí cuando nosotros tenemos que levantar nuestra mirada al cielo y levantar nuestra mirada a Jesucristo y decir: Señor, tú estás en absoluto control de lo que me está ocurriendo. Y cuando el Señor está mirando nuestra fe, cuando el Señor está mirando nuestra firmeza en Él, cuando el Señor está mirando que hemos confiado, que hemos creído en Él, entonces la bendición nunca se hace esperar, hermanos. Imagínense ustedes cómo habrá estado aquella mujer, hermanos. Ella sabía perfectamente que su pecado le llevaba a la muerte, y de una manera no tan simple, no a través de una inyección letal. La muerte de ella implicaba que lo maten a pedradas. Esto debe ser una cosa tremenda. Algún día en el cielo yo le voy a preguntar a Esteban cómo fue la muerte de él. Lo leemos, lo sabemos, le apedrearon y murió. Pero el dolor que hay que apedrearle a una persona hasta que muera, hermanos, debe ser un dolor tremendo. Una pedrada que le llegó al cerebro, le llegó al ojo, qué sé yo, donde sea, pero tiene que ser una muerte fatal. A Esteban le hicieron eso, y sin embargo él, ungido en el Espíritu Santo, dijo: Señor, no les tomes en cuenta lo que han hecho. Qué calidad de hombre, ¿no es cierto? Qué hombre para sentir de que había que perdonar hasta en el momento más difícil. Es cierto, es un tópico aparte, pero tenía que también resaltar esto, hermanos. Así es que, hermanos, pensemos en aquella mujer que está en un tribunal bastante difícil, porque no hay forma de que llegue un abogado para defenderlo. El dictamen, la sentencia estaba por llegar. No había nada que hacer. Lo que ella hizo merecía la muerte y merecía ser apedreada. ¿Qué hacer en esos momentos? Jesucristo no abre la boca. Entendamos, hermanos, que Cristo era tan sabio que había oportunidades que él reprendía a los fariseos levantando su voz. Raza de víboras, sepulcros blanqueados, levantaba su voz y les decía: hipócritas, cuando él tenía que abrir la boca. ¿Por qué esta vez no lo hace eso el Señor? Silencia su boca. Ayer les decía en la cara lo que eran los escribas y fariseos, porque el Señor tenía la autoridad para poder decir las cosas como son. Y qué bueno es, hermano, que los cristianos mantengamos eso. Hay que tener la autoridad para decir: el pecado es pecado, y al que no es pecado, no es pecado. Y como yo suelo decir, al que le gusta, que le guste, y al que no le gusta, que no le guste. Pero eso es lo que es el Evangelio. Así decía el Señor: raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Y por qué no en esta oportunidad? Si cuando él hablaba algo nadie le discutía, pero en esta oportunidad él sabiamente silencia su boca. No dice una sola palabra, hermanos. Miremos, hermanos amados, la misericordia de Dios, la sabiduría. Cuando en esas situaciones adversas de nuestras vidas estamos y queremos escuchar la voz de Dios y queremos saber algo de Él y que alguien nos diga algo, está en silencio, mirando cómo nuestros corazones están funcionando, mirándonos cómo está nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras actitudes, nuestra mirada, nuestros pensamientos.
está en silencio el Señor. En esta oportunidad, el Señor silencia su boca ante un escenario extremadamente complejo, difícil de poder resolver. Así que vamos a ver cómo el Señor en su misericordia resuelve un problema tan difícil. Dice el Señor: pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Si él estaba en el suelo sentado, quiero interpretar, y podemos interpretar fácilmente, que él ni siquiera levantó su mirada a los escribas y fariseos. Estaba escribiendo en el suelo, dice la palabra del Señor. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: miren ustedes la insistencia. Querían ellos, acomodar el lugar, escuchar inmediatamente. Sí, ustedes tienen razón, mátenlo, apedréenlo. Dice la palabra del Señor que insistían en preguntarle. Se enderezó y les dijo, estoy leyendo el versículo 7: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Voy a repetir, hermanos. Él les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Este versículo es profundo, hermanos, que nos invita a meditar que no hay que lanzar la piedra inmediatamente. A todos los escribas y fariseos que conocía el corazón de hipocresía de ellos, les dice el Señor: si hay alguno aquí, en este momento, mirándole a esta mujer que ha cometido adulterio y que merece la muerte, quizás en su interior, lance su primera piedra y empecemos a matarlo, por favor. Ustedes me han traído a una mujer y que de acuerdo a la ley, las escrituras me dicen que deben matarle a esa mujer. Usted lance la primera piedra. Atrévase, hágalo. ¿Usted quiere que esta mujer sea muerta a pedradas? Hágalo, lance la primera piedra. Les presenta el Señor un desafío para ver si es que había uno solo en la multitud que se encontraba reclamando la muerte de aquella mujer, y lanzar la primera piedra. Si hay alguien de ustedes, lance la primera piedra. ¿Cómo se habrán quedado los fariseos y los escribas de ese momento cuando el Señor les da luz verde para que le maten a la mujer? Pero que lo hagan ellos, y que lo haga el que se sienta sin pecado. Hágalo. ¿Cómo se habrá sentido ese momento? Muy simple entender, hermanos. Derrotados en no poder hacer lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque estaban sucios espiritualmente hablando. Porque sentían de que no eran capaces de poder definirse como hombres santos, correctos ante los ojos de Dios, que era Cristo. No podían. Porque el Señor conocía los corazones de ellos. Y aquí hay que hacer una pausa, hermanos. El Señor conoce nuestros corazones hasta lo sumo, hermanos. Inmediatamente que nosotros estamos pensando en algo, el Señor ya sabe lo que vamos a hacer. Él cautiva nuestros pensamientos. Él sabe lo que usted está pensando desde el momento que se levanta, lo que está pensando hacer durante el día. Muchas veces las cosas que queremos hacer incorrectas, que no le agradan al Señor, Él lo conoce. Al Señor nada escapa de lo que nosotros estamos pensando, hermanos. Él discierne los pensamientos de nuestro corazón. Él sabe lo que nosotros anhelamos hacer o deseamos hacer, sea malo o sea bueno. Así es que nuestros pensamientos nunca pueden escaparse ante los ojos del Señor. Él lo sabe. Señores, les dice Jesucristo, lancen la primera piedra. Atrévase a alguien a lanzar su primera piedra. ¿Cuál es el resultado de esta pregunta maravillosa del Señor? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estuvo en medio. ¿Dónde estaba esa multitud? ¿Dónde estaba esa gente escriba y farisea furiosa que quería condenar a una mujer? ¿Dónde está?
¿Dónde quedaron? Dice la palabra del Señor que se retiraban empezando desde los más viejos, los que tenían más edad. ¿Sabe por qué? Porque mientras más viejos hay más pecado. Dice que empezaban a retirarse desde los más viejos. ¿Por qué? Porque se sintieron sucios, se sintieron manchados del pecado. No tenían ellos la condición espiritual para convertirse en jueces ante un acontecimiento tan difícil como fue de aquella mujer. Frente al desafío del Señor, lo único que hicieron es salir del panorama, del escenario. Y dice, de uno en uno salieron. Me imagino, amados hermanos, avergonzados de no poder conseguir su objetivo. El Señor no les predicó ese momento. El Señor no les interrumpió para nada, en lo absoluto. Solamente les dijo, lanza la primera piedra, hazlo. Lanza la primera piedra, hazlo. No les dijo nada más. Pero ellos sabían en sus conciencias, como dice la palabra del Señor, la condición humana, la condición espiritual que se encontraban. Y tuvieron que ausentarse de ese panorama. De uno en uno dice que esa multitud siguió disminuyéndose hasta que quedó solo en Jesús con la mujer. ¿Cómo habrá sentido ese momento la mujer? ¿Cómo habrá ella percibido en minutos una situación álgida, que ella estaba al borde de la muerte y que sus perseguidores, sus futuros asesinos, ya no estaban al lado de ella y había solamente Jesús el Redentor? ¿Cómo se habrá sentido ella? Yo me imagino que ella había sentido una paz tremenda, porque ¿quién quiere morir a pedradas, hermanos? Ella sabía de la forma que iba a morir. Había cometido un pecado así de este vuelo. Pero no, frente a ese estaba la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Yo creo, amados hermanos, que quizás ninguno de nosotros pasamos eso de que nos sentenciaban a morir a pedradas, pero estábamos sentenciados a morir por nuestro pecado. Yo estaba sentenciado a morir por mi pecado. Pero ahí es cuando llegó el Señor a mi vida, a la suya, le levantó, le rescató, le perdonó y le ha hecho hijo de Dios. Aleluya. Y ha dado a usted y a mí una esperanza maravillosa, que cuando nos venga la muerte iremos a estar con el Señor cara a cara. Amén. O cuando venga a vernos en el rapto iremos con Él. Amén. ¿Por qué? Porque la misericordia, la gracia de Dios, el perdón es maravilloso. Cuando llega a nuestras vidas, el Señor empieza a fluir en nosotros. Empieza a cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, de vivir, porque Él es generoso. Él es un Dios maravilloso que nos perdona, que nos levanta y que empieza a encarnarse en nuestras vidas, en nuestras necesidades, en nuestro dolor, en nuestra falta de entendimiento con los demás, porque Él es Dios, porque ese es el amor grande. Acaba entonces el Señor de salvar a una mujer que estaba ya sentenciada a la muerte. Pero aquí viene algo especial, amados hermanos. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaron? ¿Ninguno te condenó? Y esa tremenda pregunta. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Supongo que ella empezó a mirar a su alrededor y se encontró con nadie. Pero este es, hermano, la esencia, el corazón de este mensaje. Escuche bien. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. Cuando el Señor, hermano, llega a nuestras vidas, nos dice: yo no te condeno, Marco, yo no te condeno, Luis, yo no te condeno, Denis, yo no te condeno, Jonathan. Yo te amo porque soy tu Padre. Y entonces el Señor viene a levantarnos. No acusarnos, porque no es el acusador. La Biblia nos dice que el acusador es el enemigo. Pero Dios no es el acusador. Él nos levanta donde estamos, enclaustrados en nuestro pecado, en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor. Pero nos levanta. Pero hay una cosa especial que nos dice el Señor cuando nosotros recibimos al Señor en nuestras vidas. Dice: vete, Marco, pero no peques más. Mira, hay dos condiciones aquí maravillosas, o dos expresiones maravillosas. Vete tranquilo a tu vida cotidiana. Sigue en tu trabajo, sigue en tus actividades, tranquilo, ahora estoy contigo. Pero ¿sabes una cosa, Jesús?
no peques más. Fue el Señor elocuente en su palabra, en su decisión. Mujer, tu pecado te es perdonado. Vete a tu casa, vete tranquilo, ya no te va a matar nadie, pero no peques más. A lo largo de la historia de la Biblia, nosotros podemos ver las cosas maravillosas que el Señor hacía, cuando sanaba, cosas preciosas que vemos nosotros, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero siempre decía, tu fe te ha salvado, vete y no peques más, vete y no peques más. El Señor hace en estos tiempos el mismo llamado a cada uno de nosotros. Nos perdona, nos bendice, nos provee, nos hace hijos de Él, pero nos dice, vete y no peques más. Porque el pecado, hermanos, produce la separación de la gracia y la misericordia de Dios. Produce confusión. Nuestros proyectos quedan plasmados en el suelo porque no queremos entender y admitir que el soberano, el dueño de nuestras vidas, es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando entendemos, hermanos, que el Señor ha tenido gracia y misericordia, ha tomado nuestras vidas y nos ha hecho personas diferentes y nos ha hecho entender la palabra y que somos hoy sus discípulos, entonces nos da un oxígeno, un combustible espiritual maravilloso, que nosotros empezamos a tener temor y temblor del pecado y nos apartamos de las cosas que son malas. A veces olímpicamente, sin darnos cuenta, una mentirita así para salir de lo que queremos o para convencer algo o hacer lo que quiera. Eso es pecado, hermanos. Al Señor no le gusta eso. Entonces el Señor quiere una integridad total. Mujer, vete y no peques más. Vete y no peques más. Ahora nosotros podemos, hermanos, salir a flote de nuestra vida espiritual solos de ninguna manera. Cuando nosotros reconocemos que Cristo es el Señor y que ha venido a nuestras vidas a cambiarnos, a renovarnos, a hacernos hombres y mujeres que Él quiere y descansamos en Él, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas a defendernos, a orientarnos. Y cuando empezamos a hacer algo turbia que no es correcto ante los ojos de Dios, nos dice, Marco, no hagas esto. Marielis, no hagas esto. El Espíritu Santo empieza a revelarse, algo que ayer no teníamos y que considerábamos que lo que estábamos haciendo era lo correcto para nuestras vidas, para nuestra situación mejorar en todo aspecto. Pero cuando el Señor llega y el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas, nos da esa gran oportunidad. Se revela. No, no es correcto, Marco, lo que estás haciendo. Estás pensando en algo que te va a llevar al destrozo, a la destrucción de tu vida, de tu hogar. No lo hagas. Porque el Espíritu Santo fluye en nuestras vidas. El Espíritu Santo es Dios, amados hermanos. Y ahí está la grandeza de los hijos de Dios, de los cristianos como son ustedes y yo. De reconocer que Cristo fue a la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros. Y que Él cuando ascendió, dice que Él nos mandó el Consolador, el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios mismo, en su vida, en mi vida. Él es el que nos está controlando diariamente. Y entonces cuando estamos controlados por el Espíritu Santo, vivimos una vida de paz, de esperanza, de bendición. ¿Que tenemos pruebas? Claro que sí. ¿Que tenemos luchas? Claro que sí. ¿Que a veces nuestra cuenta por tanto tiempo está a cero o menos de cero? Claro que sí. ¿Que estamos enfermos y no sabemos por qué nos está pasando lo que nos ocurre en nuestra salud? Cierto. ¿Que no entendemos lo que está pasando con nuestra familia? Cierto. Solamente usted y yo saben lo que está pasando en su vida. Pero yo quiero decirle en esta mañana que Dios no le ha dejado. Que Dios está con usted, mirando lo que está ocurriendo. Amén. Porque esa es su promesa. Amados hermanos, empecemos en nuestras vidas a descansar en el autor y consumador de la fe, en el autor y consumador de nuestras vidas. Dejemos que Él funcione en nosotros. Ya no podemos hacer lo que nosotros hemos querido hacer. Descanse en el Señor. Ríndase. Como yo siempre les digo a ustedes, hermanos, en una guerra, cuando el soldado ve que está totalmente derrotado, las leyes internacionales le permiten decir, me rindo, levanta la bandera blanca y nadie puede matarle a esa persona. A Dios le gusta que nos rindamos. Señor, no puedo más. He pensado que soy un hombre muy
muy sabio, muy listo, muy inteligente, pero Señor, nada me sale. Señor, he creído que mi salud se portará así, asado, y se mejorará. Nada ha pasado. Sí, hermanos, nada va a pasar. Pero cuando empecemos, hermanos, a sentir su presencia, su gracia, su amor, y entendamos una vez más cuando el Señor nos dice, sin mí nada podéis hacer. Amén. Amén. Grabemos esto en esta mañana. Sí, Señor. Sin mí nada podéis hacer. Amén. ¿Qué significa, hermanos? Usted y yo no podemos dar un solo paso sin la ayuda y la misericordia del Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Oramos. Amén. Y quieren sus otros, por favor. Padre bendito, te adoramos y te bendecimos, Señor. Y te agradecemos, Señor, que la sangre de Cristo nos limpió.